aunque ahora por un poco de tiempo. Noten lo que dice el apóstol Pedro aquí. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, dice que las pruebas son necesarias y que son diversas, pero que Dios quiere hallar alabanza en nuestra prueba. ¿Qué encontró en este pueblo apenas estuvo en el desierto? Murmuración, no era algo correcto, y ahorita vamos a estar hablando un poco de esto. Ahora, cuando hablamos de alabanza, recuerden que no estamos diciendo que la alabanza simplemente sea un cántico. La alabanza es una forma de vida, ¿sí? Puede ser que yo no tenga una sonrisa o un cántico, pero con mi vida estoy alabando a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Acompáñenme, devuélvanse un poco a Santiago. Santiago está antes de Pedro y vamos a leer el capítulo 1, verso 2 al 4. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si ustedes se dan cuenta, tanto Pedro como Santiago nos están hablando que las pruebas forman nuestro carácter, ¿sí? Ahora, que nos gusten las pruebas, yo creo que a nadie le gustan las pruebas, ¿sí? De hecho, es algo que nos golpea muchas veces o nos golpea de alguna manera, pero realmente la Biblia nos dice que las pruebas son buenas. Si ustedes se dan cuenta, este pasaje nos habla de tres cosas muy importantes. La realidad de las pruebas. Noten que el pasaje no dice si es que se halla en una prueba, si es que de pronto viene una prueba a su vida, no, dice cuando alguno se halle en una prueba, cuando os halléis en pruebas, o sea, lo da por sentado de que las pruebas van a venir. Si usted es un creyente, debe saber esto, que las pruebas van a venir tarde o temprano a su vida. ¿Por qué? Porque lo que quiere probar Dios en usted es cómo está su fe, para que usted mismo se entere cómo está su fe. Dios lo sabe, pero Él quiere saber, pero nos permite a través de esto que nosotros nos demos cuenta. ¿Recuerdan lo que hizo Dios con Abraham? Dice que Dios probó a Abraham y le dijo que le entregara a su hijo Isaac. Eso está en Génesis capítulo 18 o Génesis 22. Y allí vemos que es Dios mismo probando a un hombre de Dios que fue llamado el hombre de la fe, ese patriarca llamado Abraham. Y Santiago aquí nos dice la realidad de las pruebas, pero también Santiago nos dice, igual que Pedro, las formas de las pruebas. ¿Cuál es la forma de las pruebas? Son diversas, noten, algunas son menos duraderas que otras, unas son más largas, otras son más cortas, unas son más fuertes, otras no son tan fuertes, pero terminan siendo pruebas, ¿sí? Pero la realidad de la prueba, la forma de la prueba y la fuerza de la prueba. Cuando hablo de la fuerza, noten que el pasaje dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. La palabra hallarse significa que uno de alguna manera es como llegar a la prueba de una manera súbita. O sea, tú puedes estar trasegando la vida sonriente, bien, pero ¿cuántas personas nos ha cambiado la vida o le ha cambiado la vida en segundos? O la prueba ha venido a sus vidas, estamos súper bien y simplemente una llamada y trae una noticia inesperada y no muy buena, ¿sí? Y ahí nos vemos sometidos en una prueba, ¿sí? Entonces nos habla, la prueba es una realidad, nos dice son diversas y dice que cuando nos hallamos es que entramos en ella de una manera súbita. Entonces, si entramos de una manera súbita a las pruebas, ¿qué es lo que deberíamos hacer todos nosotros? Todos nosotros lo que deberíamos de hacer es estar preparados. Mientras usted no esté en una prueba, disfrute de lo que Dios le ha permitido estar, de tener, y alabe al Señor. Pero cuando venga la prueba, esté preparado. Y una de las maneras en que podemos estar preparados es
rendidos al Señor, teniendo un tiempo devocional, leyendo su palabra, teniendo tiempos de oración, porque cuando venga la prueba usted va a tener cómo poder enfrentar esa situación. Entonces necesitamos estar preparados para las pruebas como aquellos estudiantes, ¿sí?, que llegan a su salón de clase y el profesor dice, vamos a hacer un quiz, ¿sí? El quiz es un factor sorpresa, pero entonces necesitamos, como estudiantes de la Biblia, necesitamos estar preparados, como hijos de Dios, necesitamos estar preparados. ¿Saben qué? Escuché de un estudiante que sacó 0 en su prueba, en una prueba, y se acercó al profesor y le dijo argumentativamente que él creía que no se merecía ese 0. El profesor muy tranquilamente lo miró y le dijo, tampoco yo, pero es la calificación más baja que tengo. ¿Sí? Este hombre llegó aterrado y le dijo, mire, profesor, yo creo que no me merezco este 0. Y el profesor le dijo, no, yo tampoco, pero es que no tengo, o sea, es lo más mínimo que tengo para calificar. Y saben, es posible que usted esté pasando pruebas en la vida como creyente y esté fracasando. Dios quiere que cuando Él nos pone en una prueba, nosotros seamos como Abraham, que sacamos 100 de 100, que sacamos 10 de 10 o 5 de 5. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿sabían? Es lo que los dos pasajes nos dicen. Dice que nuestra fe debe brillar como el oro cuando está a prueba de fuego, ¿sí? Y el oro y los metales se probaban con el fuego para ver si tenían otra mezcla de algunos otros metales. Si tenían otros metales, pues quedaba simplemente el oro y quedaba purificado. Así mismo quiere Dios probarnos a nosotros y encontrar nuestra esencia, de qué estamos hechos, ¿sí? En quién hemos creído, a quién amamos, a quién servimos. Y si le amamos simplemente porque es un Dios que simplemente estoy buscando su mano, pero no estoy buscando su rostro. Y eso es muy importante. Mucha gente anda buscando a Dios y miren, eso no es un secreto ni es algo que haya ocurrido simplemente en este siglo. Es algo que ha ocurrido siempre. Ocurrió aquí con ellos, ocurrió en la época de Jesús, recuerden. Cuando Jesús multiplicaba panes y peces, todo el mundo le seguía, ¿sí? Y lo querían hacer rey. Pero apenas apresaron a nuestro Señor Jesucristo, no se encontró ninguno de los seguidores, ni siquiera de los que Él había preparado. El que más resistió fue Pedro, recuerden ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto siempre ha ocurrido. A veces nos gusta simplemente la mano de Dios, pero no nos gusta buscar el rostro de Dios. Simplemente es un Dios que le busco por lo que me da, pero no por quién es Él. Y cuando la prueba viene a nuestra vida, viene a probar es qué clase de fe yo tengo. Algunas personas tienen la idea, de alguna manera, que en nuestras vidas las pruebas no van a existir, o algunos piensan que las pruebas van a ser eliminadas cuando nos convertimos al Señor, pero también algunos piensan que van a ser disminuidas por nuestra consagración. Pero la Biblia aquí nos muestra que la prueba es una realidad del creyente, y lo acabamos de ver, unos que acaban de salir de una victoria tremenda e inmediatamente son sometidos a otra prueba, una prueba de 3 días en el desierto. Tanto Pedro como Santiago nos muestran que son una realidad. Los desiertos o pruebas nos muestran a nosotros mismos cómo está nuestra fe, si es una fe emocional, ¿sí?, o dependiente del Señor. Dios quiere que le alabemos en medio de la prueba, es lo que la Biblia nos presenta aquí. Pero ¿saben todos? Es fácil alabar al Señor cuando todo va bien, ¿sí? Cuando todo va bien es súper fácil alabar al Señor. Lo tenaz es alabar al Señor cuando las cosas no salen tan bien. Y hay un cántico que refleja esto, y ustedes recordarán muy bien ese cántico del profeta Habacuc, que cuando él alaba a través de esto, lo que dice, si entramos dentro del contexto de lo que él está diciendo, este hombre estaba como Job, ¿sí?, viendo que nada salía bien, antes las cosas estaban muy mal, pero aún así decide alabar al Señor. Y eso está en Habacuc 3:17 y 18. Hay una canción con estos versos, y es: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Miren lo que está diciendo aquí el profeta Habacuc, es algo tremendo. Aquí lo que se está diciendo él, las vides, eran los viñedos, es un fruto representativo de Israel. Recuerden que Jesucristo dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. De tal manera estaba hablando es como si dijera en el Valle del Cauca, aunque la caña de azúcar se acabe, ¿sí? Y aunque otra actividad económica muy fuerte del Valle del Cauca no exista, o sea, aunque yo no pueda ni sembrar, ni tener los olivos, que son las aceitunas, ni tener los labrados, o sea, cuando voy al campo y no recojo absolutamente nada, aunque no tenga ni que recoger, ni tenga ganados, y aunque vaya a los viñedos y los viñedos no estén dando uvas, Él está diciendo, yo me alegraré con todo esto, a pesar de que las cosas no están saliendo bien como yo quisiera, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, pone la salvación por encima de las mismas situaciones que a veces nos pasan en el cotidiano vivir. Y saben, lo que este profeta Habacuc dijo, Jesucristo lo dijo más adelante, cuando él dice que por qué nosotros nos afanamos porque habemos de comer, de vestir, ¿sí? Cuando las aves del cielo que no ciegan ni hilan, ni el Señor las sustenta, los lirios del campo, Salomón con todas sus riquezas ni siquiera se ha podido vestir como uno de ellos. Y dice que el campo Dios lo viste y está hoy, pero mañana es cortado y echado al fuego. Dice, ¿cuánto más Dios va a tener cuidado de nosotros? Y nos dice, nos llama hombres de poca fe. Y más adelante nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Noten que las añadiduras que nos está hablando son cosas elementales del sustento básico, como es la comida, el techo, el abrigo. Son necesidades básicas para una persona poder vivir. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor le llama ¿cómo? Le llama añadidura. Entonces es un error pensar que las pruebas no van a venir a nuestra vida, que un creyente no experimenta prueba, y es un error total pensar esto. Podemos vivir la prueba, la diferencia es que tenemos con quién vivir esa prueba ahora y estamos acompañados del Señor, que es nuestra fortaleza. Entonces el pueblo de Israel acaba de ver el milagro salvador, ¿sí? Tenían un ejército detrás de ellos, tenían un mar allí enfrente que los amenazaba, y Dios de una manera milagrosa abrió el mar en dos, lo partió en dos y ellos cruzaron en seco, pasaron al otro lado y los egipcios quedaron allí en el mar rojo, se hundieron. Y ellos cantan de alegría, miren, 3 días antes miren lo que estaban diciendo, y quizá nos podemos ver en esta foto nosotros. Vean lo que dice el capítulo 15 de Éxodo, versos 11 y 13. En Éxodo 15, versos 11 y 13 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿No les parece a ustedes que es espectacular poder decir esto de Dios? Pero tan rápido estaban sufriendo de amnesia. 3 días pasaron y ya se les olvidó que Dios es un Dios que hace maravillosas hazañas. Es lo que este pasaje nos está mostrando. Vino la prueba e inmediatamente van a empezar a murmurar. Entonces empezó lo difícil. Aunque cuando vemos los vemos allí 3 días después, estaban saltando en un solo pie, contentos por lo que Dios había hecho. Pero luego empieza esta prueba 3 días después, ¿sí? Y empieza lo difícil. Quiero que noten algo, nada de lo que está en la Biblia fue puesto por azar, ni es algo que está suelto. Si ustedes se dan cuenta, el desierto al que llegaron no era un desierto fácil en el cual pudieran vivir. La palabra Shur, el desierto de Shur, significa pared, es lo que significa ahí Shur. Y saben, a simple vista podríamos pensar que era una prueba menor comparada con lo que había pasado con los egipcios,
Pero no era así, debido a que en un desierto, sin uno poder hidratarse, es muerte segura. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay algo que se llama el triángulo de la vida. Y voy a decirlo, el triángulo de la vida se le conoce a que los humanos no sobreviven más de 3 minutos sin aire, no sobreviven más de 3 días sin agua y no sobreviven más de 3 semanas sin comida. A eso se le conoce como el triángulo de la vida. O sea que cuando vemos realmente era un desierto y era una prueba que también los estaba amenazando con una muerte segura. Si no tomaban líquido, iban a morir, ¿sí? Si vemos este desierto que estaban cruzando con la prueba anterior, podríamos rápidamente juzgar y decir, estaban pasando una prueba sencilla, o sea, ¿de qué se quejan? Pero realmente veían en peligro la integridad de sus vidas allí, porque podían morir. Llevaban 3 días y no habían bebido agua. Pero el pueblo de Dios estaba enfrentando una prueba que era de vida o muerte. Y cuando caminamos con el Señor nos vamos a encontrar con pruebas que son como el desierto de Shur. ¿Qué significa Shur? Una pared, que son como una pared. O sea, algunas veces en la vida el correr del cristiano es un correr que presenta obstáculos, y el apóstol Pablo dice, yo corro esta carrera, ¿sí?, hasta llegar a la meta. Y algunas, recuerden que esa carrera es una carrera de resistencia, no es una carrera de 100 metros rápida donde la meto toda y termino y llego, no, es una carrera de aguantar, de sostener, porque sé que al final voy a necesitar más, y muchas veces nos encontramos con obstáculos sencillos de cruzar, que podemos saltarlos, pero otros son como una pared, que los vemos y son dificilísimos de cruzar, pero no imposibles de cruzar, como vamos a ver qué pasó aquí. Y es tremendo que ese desierto se llame así, Shur, una pared. Era una prueba muy difícil que estaban experimentando. Entonces, lo tremendo de aquí es, debemos de pensar cuando nos encontremos en pruebas es, si Dios fue fiel en el pasado, ¿qué me hace pensar que no lo será hoy, en el momento en que estoy viviendo esta nueva prueba? O sea, si Dios fue fiel en el pasado y le reconocí como un Dios hacedor de maravillas, que proveyó en un momento tan crítico, que sacó dinero donde yo no podía sacar a través de una persona que me puso ahí a mi lado y me bendijo en ese momento, o que me dieron un mercado en un momento de necesidad, qué sé yo, cualquiera sea la necesidad que usted en este momento pueda estar pensando que ha vivido en el pasado, ¿sí? Y cómo vio la mano de Dios, la maravilla de Dios, la hazaña de Dios, porque el milagro termina siendo una hazaña de Dios. Y Él hizo esa hazaña, pero me encuentro con otra. Y lo que hago inmediatamente es, se me borra absolutamente de mi mente lo que Dios hizo en el pasado. Cuando yo debería traerlo a mi mente, bueno, si el Señor me ayudó con esto, ¿qué me hace pensar de que yo de esta no voy a salir? Debo estar completamente seguro. Entonces, recuerden, era un desierto. El agua que nuestra alma necesita en medio de cualquier prueba o desierto es la palabra de Dios, ¿sí? De hecho, el salmista, acompáñenme ahí al Salmo 119:50, describe la palabra de Dios de una manera tan especial que es cuando alguien está en un desierto y encuentra agua, puede ser vivificado. Salmo 119:50. El salmista está hablando ese es el salmo más largo que tiene la Biblia, y el salmista está diciendo acerca de la palabra de Dios. Recuerden que él dice que es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, y sigue escribiendo la palabra de Dios y los atributos de ella. Y aquí el salmista dice, inspirado por el Espíritu Santo, ella es mi consuelo en mi aflicción. Cuando estés en aflicción, lo que necesitas es ir a la palabra de Dios. Antes de ir a tomar una decisión, ve a la palabra de Dios y allí podrás encontrar el consuelo que tú necesitas. Y luego dice, porque tu dicho me ha vivificado. A veces nos sentimos que estamos para morir, estamos en una prueba, estamos desesperados y no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar, no sabemos qué decisión tomar. Pero el salmista dice aquí, es consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha
vivificado. Es como si estuviéramos sedientos, sin agua. Y cuando vamos a la palabra es como un manantial que nos refresca y nos vivifica. Y necesitamos venir a la palabra de Dios. Ella tiene la capacidad de darnos ese refresco a nuestra alma. Entonces, lo primero que vemos es de la victoria a la prueba. Pero vamos a los versos 23 al 24, ¿sí? Y vamos a ver una actitud incorrecta frente a la prueba o al desierto. Ellos están de la victoria al desierto. Y vamos a ver una actitud incorrecta frente al desierto. ¿No pudiste abrir? Quedó al revés, no sé por qué. Bueno, ok. Entonces, la actitud incorrecta que ellos tuvieron fue primero murmurar, verso 23 al 24, y llegaron a Mara. Noten que la palabra Mara significa amargo, más enojado, irritado, descontento. Es lo que significa Mara, amargura, las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, ¿sí? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces quiero que note lo siguiente, lo que hicieron ellos, por eso le he colocado una actitud incorrecta frente a la prueba. ¿Qué quiere Dios hallar en nosotros según Pedro, según Santiago? Alabanza, ¿sí? No estoy diciendo que estemos con una sonrisa de oreja a oreja, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un hombre que puede cantar como Habacuc, del corazón, del alma. Señor, aunque la higuera no florezca, aunque me haya ocurrido esto en mi trabajo, me hayan despedido y yo no sé qué hacer, Señor, con todo esto yo te voy a alabar, ¿sí? Y es una adoración que sale del corazón hacia el Señor y sale espontánea en una situación difícil también. Pero entonces Mara significa amargo y se le suma enojado, irritado y descontento. Ellos estaban descontentos al no encontrar agua y esto trajo amargura a sus corazones. Las fuentes y los pozos en esta región del mundo son por lo general salados. Traje una gráfica que no sé por qué no se fue, pero voy a tratar de que ustedes piensen en esta gráfica. Y este ejercicio lo hice y vamos a hacerlo dinámico. Quiero que ustedes me respondan. ¿Por qué ellos vivieron esto? Y vamos a verlo con ustedes. Si yo les presentara a ustedes un tren con el motor y dos vagones atrás, ¿sí o no? Y tienen tres palabras que tienen que colocarle a ese trencito. Una de esas palabras es hechos, otra palabra es sentimientos y otra palabra es fe. ¿Cuál es el orden bíblico como ese tren debería funcionar? ¿Cuál es la locomotora? ¿Cuál sería el motor de esas tres palabras que acabo de decirle? ¿Y cuál debería ir siguiendo la locomotora o el motor? ¿Sí? Entonces estamos hablando de fe, de hechos y de sentimiento. ¿Cuál debería ir adelante y cuál debería ir atrás y por qué? No, de a uno aquí. ¿Sí? Fe, hechos y sentimiento. ¿Alguien tiene otra premisa? ¿Todos están de acuerdo con don Gilardo? ¿Todos están de acuerdo con don Gilardo? Bueno, todos perdieron el examen. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que no funciona así. ¿Alguien más, al decirle que ya todos perdieron el examen, les va a dar una oportunidad para que queden a ver, Carlos. Error. Perdió también. Hechos, sentimientos y fe. Tampoco es. Entonces la otra probabilidad, ¿cuál es? Muy bien. Voy a explicarlo. Quería que lo vieran. Los hechos de Dios es lo primero que en mi vida debe estar fundamentado. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho no cambia. Las verdades de Dios no cambian. ¿Sí? Como decir la verdad, 2 más 2 es 4 aquí y en cualquier parte del mundo y no cambia, ¿sí? Así yo crea o no crea que da 4, es 4, así yo lo crea o no crea, esos son los hechos y ese es el motor, la locomotora, el que empuja el tren de mi vida, así debería funcionar. Lo segundo que debe ir, ¿qué es? Fe. ¿En qué baso mi fe?
Yo baso mi fe en los hechos de Dios, en lo que Dios ha hecho en mi vida, en lo que Él dice que Él es y quién es Él para mí. Y lo último que debería de seguir la locomotora de mi vida es los sentimientos. Pero saben, este ejemplo lo puse en la cárcel de mujeres y todas respondieron, pusieron al motor atrás y los vagones, el último vagón lo pusieron adelante, que son los sentimientos, ¿sí? Porque como uno escucha en la radio que llama a aquella chica, no, es que tengo una encrucijada en mi corazón y no sé qué hacer, y el periodista le dice, haz lo que dicta tu corazón. O sea, le está diciendo, haz lo que estás sintiendo. No le está diciendo, toma los hechos, la realidad de qué te va a pasar si haces esto, y no le está diciendo lo que dicta tu corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios de nuestro corazón? Que es engañoso. Los sentimientos van atrás. Ahora, quiero decirles esto. La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar sobre esa base. Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Los sentimientos, en la figura que yo les quería mostrar, una figura muy chévere, están los hechos, la fe, y los sentimientos están en un dibujo de una pelota de fútbol americano. ¿Todos conocen la forma de una pelota de fútbol americano? ¿Cómo es? Sí, ¿saben por qué la representa así? Porque hay un dicho en inglés y es, no sabes cómo va a rebotar la pelota. Así son los sentimientos, no sabes cómo van a rebotar tus sentimientos. Nuestros sentimientos hoy están full, pero mañana es como la pelota de fútbol americano. No sabemos cómo va a caer y cómo va a rebotar, no lo sabemos. Y hay un dicho en inglés, es, tú no sabes cómo va a rebotar esa pelota. Así son nuestros sentimientos. Por eso nuestra vida no puede estar basada en los sentimientos. ¿Se imaginan ustedes el día que sigan su vida por los sentimientos y ese día se levantan sin ánimos de vivir y de quitarse la vida y ustedes sigan ese consejo de su sentimiento? Por eso se tiene que basar su vida en los hechos de Dios, la fe y los sentimientos, bíblicamente. Cuando dejamos que el desierto en nuestras vidas tome el control nuestras emociones, es posible que terminemos amargados y murmurando, ¿sí? Cuando nosotros dejamos que los sentimientos sean los que tomen el control de la situación, ¿cómo vamos a terminar? Como el pueblo, amargados y murmurando. Por eso necesitamos que sean los hechos de Dios. Si ellos, en lugar de dejarse llevar por los sentimientos, ponen su corazón en lo que ya Dios había hecho, ¿qué hubiera pasado? Hubieran recordado, uy, cuán maravillosas y formidables son tus obras, y no hubieran murmurado, y pasaron de la adoración a la murmuración. No es la primera vez que pasaba esto. Acompáñenme a Éxodo 14:11 y miren lo que dijeron. Hechos 14:11. ¿Recuerdan cuando se encontraron con el mar ahí enfrente de ellos y el ejército atrás? A pesar, ojo, miren esta figura y quiero que presten atención acá. Ellos vienen desde acá, desde la esclavitud, ¿sí? Salieron de la esclavitud y allá estaban en una prueba que duró generaciones, 430 años, y salieron con mano poderosa. ¿Recuerdan cómo salieron? 10 plagas vinieron a los egipcios y no los tocaron a ellos. Ellos ya han visto de una manera majestuosa el poder de Dios y recuerden que cada plaga que el Señor mandó estaba atacando cada uno de sus dioses. Lo que estaba mostrando el Señor con sus plagas no era que se estuviera divirtiendo de una manera divertirse ahí con ellos de alguna manera sin sentido, ¿no? Lo que estaba haciendo era atacando a sus deidades y mostrando que Él es el único y verdadero Dios. Listo, ya llegaron aquí a la nueva prueba, más grande o uno no sabe si más grande o menos, pero son pruebas tenaces, ¿no? Un mar que cruzar, un ejército atrás de nosotros, pero inmediatamente hubieran recordado los hechos de Dios. Devolvamos el cassette, hechos de Dios. ¿Cómo trató Dios a Faraón? Le fue mal, muy mal le fue a ese Faraón. Cuando había tinieblas allá, nosotros podíamos estar en luz y ellos con tinieblas. Cuando ellos tenían piojos, nosotros estábamos sin ello y podríamos ver el poder de Dios.
Bueno, ahorita se encuentran en el mar, ocurre lo mismo, murmuran, avanzan. 3 días después, otra prueba. Pareciera menor que la de atrás, pero recuerden, sigue siendo igual porque 3 días sin agua, tú mueres. Y el agua que encuentres es amarga, porque en ese lugares las aguas son saladas. O sea, otra prueba quizá igual del tamaño de la de allá o igual de la de acá, porque en toda la vida de ellos estaba en peligro, pero ya debería ser suficiente. Bueno, Señor, me sacaste del borde del peligro, ¿y por qué dudar ahora? ¿Me entiendes? Entonces es inmediatamente los hechos de Dios, ponemos fe en lo que Dios ha dicho. Ahora recuerden que la promesa de Él es: los voy a llevar a una tierra nueva. Entonces, si hubieran puesto su fe en lo que Dios había dicho y cómo lo estaba cumpliendo, no hubiesen murmurado. No es la primera vez que murmuran, pero esto es bueno para que podamos nosotros hacer la tarea, y cuando nos encontremos con una prueba, vayamos a Dios y recordemos sus promesas, recordemos quién es Él y lo que ha dicho a nuestra vida, ¿sí? Es muy, muy tremendo. Y a veces, ¿saben? El enemigo usa, Dios usa a personas que menos nos podemos imaginar para definitivamente, como se dice, cachetearnos, ¿no? Recuerdo algo que nos pasó con mi esposa, y es que mi esposa compuso una canción al Señor cuando tenía 15 años, hace poco, y resulta que compuso esa canción porque tenía que estar en una intervención quirúrgica, ¿sí? Y antes de ir al quirófano, ella compuso esa canción y fue a su intervención quirúrgica, pero hicieron una toma de lo que tenía y todo el tema. Cuando apareció no tenía absolutamente nada, y el médico le dijo: tú no tienes nada, estás bien, listo. ¿Cuánto fue, amor? Hace por ahí 2 años, volvió otra vez como querer a mandar temor, como un síntoma o algo. Entonces el médico le manda un chequeo y todo, y llega el médico sin conocer a mi esposa, nunca la ha visto, y ¿saben qué le dice? ¿Usted por qué no le cree a Dios? Créale que lo que Dios ya hizo es perfecto, y así, pero de esa manera. O sea, ¿usted por qué viene acá? Le dijo así, le dijo: créale a Dios. Y uno dice: ¿qué? Qué loco. O sea, nunca había visto a mi esposa, era la primera vez que la veía, y decirle algo así, tremendo. Necesitamos recordar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y ese día la mandó para la casa llorando, pero y le hizo el examen, le dijo: usted no tiene nada, créale a Dios, no se ponga ya lo que Dios hizo. O sea, y no sabía, en la historia no dice: no, yo le compuse una canción al Señor, nada, en una historia clínica no dice eso, pero tremendo, Dios hablándonos. Entonces es muy importante escuchar al Señor. Aunque fuimos creados con emociones, Dios no quiere que seamos emocionales. Un creyente emocional es inmaduro. Mientras nuestras emociones son como una montaña rusa, nuestro carácter debe ser estable como un carrusel. ¿Sí? Nuestras emociones son con picos muy elevados, pero nuestro carácter debe ir en el carrusel de la gracia de Dios. Altibajos, pero no con picos tan altos y tan bajos como la montaña rusa. Entonces, las emociones del pueblo hicieron de Moisés su héroe cuando todo estaba bien, ¿sí? Las emociones veían a Moisés como héroe, pero cuando todo parecía ir mal, se convertía en el villano de ellos, ¿sí? ¿No les parece a ustedes que las emociones han llevado a mucha gente a ser los héroes en un momento, pero esa misma gente que proclamó que era su héroe, terminaron sacrificándolo como su villano? Y eso es lo que hacen las emociones. Por eso, como creyentes, no podemos dejarnos controlar por las emociones. Una actitud correcta: ellos tuvieron una actitud incorrecta, que fue murmurar. ¿Cuál es la actitud correcta frente a una prueba, frente a un desierto? Moisés nos da ejemplo y sigue siendo el hombre ejemplar aquí hasta ahora. Y Moisés, verso 25, clamó a Jehová. La pregunta que quiero hacerte en esta noche: ¿qué haces tú en el desierto? ¿Clamas o murmuras? Moisés hizo lo que todos estamos llamados a hacer en medio del desierto: clamar a Dios. Filipenses 4:6, por nada. ¿Lo sabemos? Ahí lo escucho diciéndolo. ¿Lo vivimos? A veces se nos olvida, pero necesitamos recordarlo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con ruego y acción de gracias.
Entonces, una respuesta en medio del desierto. Vamos a ver de la victoria al desierto, una mala actitud, murmuración, y ahorita estamos viendo la actitud correcta. ¿Cuál debe ser? Clamar. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Había una forma de convertir esas aguas amargas en aguas dulces, y el Señor le mostró a Moisés cómo. ¿Lo vieron en el pasaje o no? Si se dan cuenta que ese pasaje es real, clama a mí y yo te voy a mostrar que en las narices tuyas tienes la solución para tu vida. Tú no sabes cómo, por eso necesitas venir a mí. ¿Cómo era? Moisés no creo que se le hubiera ocurrido, yo creo que ni usted ni a mí. De hecho, no existe una técnica que diga, no, es que cuando usted se encuentre una agua amarga, póngale un pedacito de madera y ya se le endulza. En ninguna parte dice eso. Por eso necesitamos ir al Señor, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y a veces nos estamos tan ensimismados y estamos tan ahogados que necesitamos ir a Él, y Él nos da esa salida. Interesante, ¿qué le mostró el Señor? Le mostró un árbol. Déjeme decirle que la árbol en hebreo significa madera, palo o tallo. Y es interesante que Dios le haya mostrado a Moisés un árbol, porque el escritor de Hebreos nos dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Cómo el Señor pudo curar la amargura de nuestras vidas? Nos hace que nosotros coloquemos nuestra mirada en el madero, en la cruz del Calvario, en lo que Jesús hizo por nosotros. Increíble. Estamos con amargura, llegamos resentidos, y el Señor, a veces murmurando, y el Señor nos dice, mira a Jesús, mira lo que Él padeció por ti. Y dice que inmediatamente allí el agua, dice, porque eran amargas, por eso se pusieron el nombre de Mara. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí estuvo la provisión para sus vidas. ¿No les parece a ustedes tremendo? ¿Cuál es la única provisión para la amargura del hombre? El Señor Jesucristo. Y ¿saben algo tremendo? Que cuando alguien nos pida de consejo, necesitamos llevarlo a la cruz antes de dar cualquier solución o método. La amargura se convertirá en gozo, lo amargo en dulce. Los cristianos de hoy están con amargura, débiles y apartados, porque en muchas iglesias se ha sacado la cruz del mensaje y lo han cambiado por estrategia y métodos de hombres. En muchos lugares se ha sacado el mensaje de la cruz, de lo que Jesús hizo por nosotros, y se ha cambiado por métodos humanos, ¿sí? Por psicología, y no podemos caer en esa trampa. Cuando estemos pasando por el desierto, nuestra mirada y nuestros pensamientos deben estar fijos en Jesús. ¿Saben qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué creen ustedes que está diciendo Pablo en ese pasaje? ¿En quién debería estar nuestra mente? ¿Quién cumple con todos estos requisitos? ¿Quién es amable? ¿Quién tiene buen nombre? ¿Quién tiene virtud? ¿Quién es puro? ¿Quién es digno de alabanza? Cristo Jesús. En Él deberíamos pensar. Amén. Termina el Señor diciéndonos un desafío en medio del desierto, verso 26 al 27. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Me encanta cómo el Señor les dice, soy tu sanador, ¿sí? No sé quién está pasando una afección aquí, una dificultad, una prueba física. Señor, tú eres mi sanador. Él es nuestro sanador. Dios le da a Moisés y al pueblo una promesa condicional. Número 1, oír la voz de Dios. Condicional, porque está diciendo aquí que nosotros debemos, o ellos deberían de aprender a escuchar la voz de Dios. Pero no solamente a oírlo, sino caminar de acuerdo a lo que escuchaban, hacer. Era un comportamiento, una actitud correcta, oidores y hacedores, como nos dice Santiago también. Vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Lo número 3 es guardar sus mandamientos. ¿De qué habla esto? Nos habla no de guardar la Biblia en un nochero, pero nos habla de atesorar
la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. La palabra de Dios es digna de ser repetida constantemente, de ser estudiada constantemente, de ser meditada constantemente. Es la forma de atesorar la palabra de Dios. Recuerden, y lo que Dios les había mandado, guardar sus mandamientos. ¿Y la promesa cuál es? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Quiero que noten algo. Hay 3 razones por las cuales, estas 3 razones son tan importantes, que son las causas por medio de las cuales muchas personas se pierden del Señor, ¿sí? O se apartan del Señor. 1, por sacar la cruz de su vista. Número 2, por no oír la voz de Dios. Y número 3, por no obedecer su palabra. Cuando miramos a Jesús, escuchamos su voz, la guardamos en nuestro corazón, hay una promesa: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy tu sanador. Las plagas tocaron el corazón de Faraón por endurecer su corazón. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener un corazón sensible, receptivo a la voz de Dios. Verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El Señor los bendijo de una manera especial. La palabra Elim, noten, salieron de un desierto que significa pared y llegaron a Elim, que significa oasis. ¿Sí? Un oasis en medio del desierto. Después de estar en el desierto, Dios los llevó a un oasis. Y la Biblia dice que nuestro oasis es nuestro Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¡Qué bendición! Él es nuestro oasis. Podemos venir a Él y estar vivificados por Él y por su palabra y por lo que Él hace en nosotros. Entonces, hoy hemos visto, pasaron de adoración a murmuración. ¿Cómo ocurrió todo esto? Cuando pasaron de la victoria al desierto, ¿sí? Con una actitud incorrecta. ¿Cuál fue la actitud incorrecta? Murmurar. ¿Cuál fue la actitud correcta en medio del desierto? La de Moisés. Recuerden, el pueblo, lo que dicen por ahí, ¿la voz del pueblo es la voz de Dios? No, la voz de Moisés en ese momento era la que representaba la voz de Dios, quien clamó a Dios. El pueblo estaba equivocado, murmuraron. La actitud correcta fue de Moisés, quien adoró a Dios con un clamor. El Señor respondió en medio del desierto, ¿sí? Les dio una respuesta inmediata, pero también los desafió en medio del desierto. La pregunta del millón es: ¿vivirán de acuerdo al desafío que el Señor les ha dado? Si oyereis atentamente mi voz. Vamos a ver, porque Moisés va a tener que tratar con un pueblo duro, y muchas veces nosotros representamos a ese pueblo duro que Moisés lideró, ese pueblo que sufre de amnesia rápida, de olvidarse de lo que Dios hace, que cantamos y saltamos y brincamos cuando todo va bien, pero cuando todo va mal buscamos un culpable fuera de nosotros y queremos echarle la culpa a alguien que está afuera, al pastor si es necesario. ¿Por qué está mal mi hogar? ¿Por qué está mal? No, por el pastor. ¿Sí? Es la más fácil. Es que el pastor, desde que no volvió a hacer la reunión de parejas, entonces definitivamente fue que el matrimonio no funciona. Entonces buscamos a quién culpar. Y lo que la palabra de Dios nos presenta aquí es: no seamos emocionales, dejemos que el Señor forme nuestro carácter y vayamos a la palabra de Dios en un momento de prueba, porque los dichos del Señor nos vivifican. Padre, gracias por esta noche tan especial. Gracias porque hoy nos hablas, Señor, que el desierto y las pruebas son una realidad. Señor, gracias a los desiertos y a las pruebas que he vivido personalmente, estas pruebas han hecho madurar mi fe, Señor, y formar el hombre que hoy soy en ti, Señor, y que
todavía sigo en ese proceso de construcción contigo. Y asimismo te pido, Señor, que mis hermanos sean formados en su carácter, que dejemos de ser inmaduros como niños inconstantes, Señor, sino que crezcamos en nuestra fe hacia ti, que nos recordemos, Señor, que el tren de nuestra vida debe estar basado en los hechos, en lo que tú has dicho, poner nuestra confianza, nuestra fe en esos hechos, y que nuestros sentimientos nos sigan, porque a veces nuestros sentimientos, a veces voy a tener sentimientos que no son los correctos, como quizá no siento ir a la iglesia, estoy desanimado, no quiero volver a la iglesia, y aunque tenga ese sentimiento muy fuerte, no es el sentimiento correcto, porque tu palabra nos dice que debemos congregarnos y no dejarlo de hacer como algunos tienen por costumbre. Y muchas decisiones que tomamos a veces, Señor, están basadas en nuestras emociones, y hoy te pedimos perdón por ello, porque aunque nos diste las emociones para disfrutarlas, para honrarte a través de ellas, a veces permitimos que ellas nos gobiernen y nos terminan desviando del propósito que tú tienes para nosotros, como ocurrió con este pueblo que terminó murmurando cuando debió haberte alabado por lo que habías hecho en días pasados y lo que podías hacer en ese momento. Ayúdanos a recordarte, a honrarte y a servirte con nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.